Nunca pensé que un simple clic pudiera cambiarlo todo. Todo comenzó como una búsqueda inocente. Quería ropa, algo que me hiciera parecer más interesante para él, el chico que me hacía cosquillas en el estómago cada vez que lo veía en los pasillos del instituto. La idea de conseguir ropa barata y exclusiva me llevó a lugares donde la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. La Deep Web no era un simple rumor, era un océano de posibilidades ocultas, y yo me sentía curiosa, poderosa, invisible detrás de la pantalla. Al principio todo parecía un juego. Encontré un sitio que prometía gangas imposibles, descuentos que hacían que cualquier tarjeta de crédito común pareciera inútil ante mis ojos. Fue ahí donde apareció ella. Una tarjeta, datos que no pertenecían a nadie que yo conociera, pero que estaban ahí, expuestos como si fueran un regalo. La moral me susurró advertencias, pero la emoción ahogó la prudencia. Escribí los números, el nombre, la dirección que parecía abandonada, un edificio viejo y vacío que nadie reclamaba. Pulsé comprar y me sentí triunfante. Día tras día la rutina se convirtió en un ciclo vertiginoso. Paquetes llegaban a esa dirección fantasma, cada uno con etiquetas de marcas que parecían imposibles de conseguir en el mundo normal. La sensación de tener todo lo que quería, de ser alguien que podía jugar con las reglas sin ser atrapada, era intoxicante. Nadie sabía nada, nadie podía tocarme. La Deep Web me daba esa ilusión de control absoluto, de invisibilidad total. Pero las sombras siempre acechan donde menos lo esperas. Aquella tarde, mientras abría un paquete con unas zapatillas que había soñado tener, escuché gritos. No eran normales, no era un juego más de la ciudad. Eran voces violentas, cercanas, irrumpiendo en el silencio de mi escondite. Golpes en la puerta, gritos que decían un nombre que no conocía, y luego comprendí que ese nombre era el de alguien real, alguien cuyo dinero yo había usado para comprar mi pequeño mundo de lujo. El pánico me congeló. La realidad se filtró entre las rendijas de mi burbuja digital. La adrenalina se mezclaba con el miedo mientras escuchaba pasos, órdenes, y finalmente el silencio que siguió. Días después, las noticias golpearon mi mente como un mazo. El hombre cuyo dinero había tomado había aparecido muerto. La mafia no perdona, decían los reporteros. Yo había creído que la Deep Web era solo un espacio virtual, un lugar donde mis acciones no tenían consecuencias, pero estaba equivocada. Sentada frente a la pantalla, la misma que me había dado poder, entendí la magnitud de mi error. Cada compra, cada paquete, cada pequeño capricho, había costado más de lo que podía imaginar. La sensación de invulnerabilidad se desmoronó, dejando en su lugar un vacío que no podía llenar. La ciudad, mi casa, incluso los recuerdos felices de ese chico al que quería impresionar, se mezclaban con un miedo crudo, con la certeza de que la línea entre la vida y la muerte era más frágil de lo que jamás había sospechado. La Deep Web no era un juego, no había niveles, no había logros, solo un sistema silencioso que castigaba sin avisar. Y yo, que solo quería un poco de atención y ropa bonita, había activado una cadena de consecuencias que no podía detener. Cada paquete que abría me recordaba que el lujo tenía un precio, y que ese precio podía ser la vida de alguien más. El teléfono vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Sigue comprando y nadie más sufrirá, pero todo tiene un costo. Mi corazón latió con fuerza y por un instante consideré cerrar la laptop para siempre. Pero la curiosidad, esa mezcla de miedo y fascinación, me mantenía atada a la pantalla, temblando, consciente de que cada decisión a partir de ahora podía ser irreversible. Cada día, la rutina que antes me parecía divertida se volvió un hilo cada vez más delgado que amenazaba con romperse. La Deep Web, con su apariencia de laberinto controlado, comenzó a mostrar sus grietas. Antes era emoción y adrenalina. Ahora había una sensación constante de ser observada. Sentía que cada clic, cada paquete, cada nombre escrito en un formulario podría ser registrado, seguido, rastreado. Mi refugio en la casa abandonada se volvió un espacio cargado de presencias invisibles, como si las paredes mismas supieran lo que había hecho. Intenté racionalizarlo. Solo son números, solo compras, nadie resultará herido, me decía mientras abría otro paquete lleno de ropa y accesorios que jamás habría podido conseguir de otra manera. Cada prenda era un recordatorio tangible de un poder que no me pertenecía realmente.
pero el miedo se filtraba entre los pliegues de mis pensamientos. Cada sonido fuera de la casa parecía un aviso. Cada sombra en el pasillo me hacía pensar en ellos. Los hombres armados, los portadores de justicia violenta que habían cobrado la vida de aquel hombre inocente, convertido en víctima de mi capricho. Las noches eran las peores. La oscuridad me envolvía y el silencio era roto solo por el sonido de mis propios pasos y el zumbido constante del ventilador. Me costaba dormir, me costaba pensar. La sensación de impunidad que había sentido desapareció, reemplazada por una paranoia intensa. Me preguntaba si alguien me estaba siguiendo, si cada mensaje que llegaba a mi correo o cada notificación era una advertencia codificada, una pista de que el mundo virtual y el real no estaban separados como había creído. Comencé a notar detalles extraños, paquetes con marcas de manipulación, direcciones ligeramente cambiadas, etiquetas con nombres que no correspondían. La sensación de seguridad se desmoronaba, y la casa abandonada, que había sido un santuario, se transformaba en una trampa silenciosa. Me movía con cuidado, revisando cada esquina, escuchando cualquier crujido, cualquier respiración que no fuera la mía. La idea de volver al mundo real, de enfrentar la vida cotidiana, se mezclaba con un miedo profundo a ser descubierta, a ser atrapada en una red que yo misma había tejido. La Deep Web no era solo un lugar de oportunidades. Era un ecosistema despiadado, donde cada error se multiplicaba y cada acción tenía consecuencias que no podía controlar. Entendí que los números de la tarjeta no eran solo cifras, eran vidas, vidas que podían destruirse con un clic. Cada paquete, cada compra, cada capricho había llevado un peso que yo no podía sostener sin sentir la culpa. Mis intentos de ignorar la realidad, de seguir adelante como si nada hubiera pasado, se encontraban con el muro de noticias, reportajes y rumores que me recordaban lo que ya no podía ignorar. A veces, la tentación volvía con fuerza, el brillo de lo imposible, la emoción de lo prohibido. Me sentaba frente a la pantalla, el cursor parpadeando, esperando que yo tomara una decisión. Pero cada vez que pensaba en aquel hombre, en la violencia que había recaído sobre él, en la cadena de eventos que había activado, el deseo se mezclaba con un terror que me dejaba inmóvil. La casa abandonada ya no era un refugio, era un recordatorio de la delgada línea entre el juego y la tragedia, y mientras la realidad y la virtualidad se entrelazaban más y más, la sensación de vigilancia se volvía insoportable. Todo lo que había construido sobre el anonimato y la invisibilidad comenzaba a desmoronarse, y yo me daba cuenta de que no había vuelta atrás. Cada elección que había hecho en la Deep Web me había llevado a un punto donde el lujo y la emoción no valían nada frente al precio que otros habían pagado por mi inconsciencia. La sensación de peligro se volvió tangible cuando, un día, mientras revisaba los paquetes apilados en la casa abandonada, escuché pasos que no pertenecían a mí. La puerta se abrió de golpe y hombres vestidos de negro irrumpieron, gritando el nombre del dueño de la tarjeta que había usado. No había manera de escapar. El miedo me paralizó mientras sus voces resonaban por las paredes vacías, cada palabra un recordatorio de que la Deep Web no era solo un espacio virtual sin consecuencias. Cada acción, cada clic, podía tener un impacto real y devastador. Después de aquella visita, la policía encontró evidencia en la casa abandonada, y los noticieros comenzaron a difundir la historia del hombre cuya vida había sido arrebatada por la mafia. El reportaje mostraba imágenes borrosas de la casa, el nombre del fallecido y la conexión con transacciones extrañas que nadie había comprendido del todo. Yo veía la televisión con el corazón en la garganta, comprendiendo por primera vez que mi lujo, mis paquetes, mi ropa, mi sensación de poder, había tenido un precio real, un precio pagado con sangre y miedo. La culpa me consumía. Cada recuerdo de emoción y triunfo se mezclaba con imágenes de las noticias y la certeza de que la muerte de ese hombre había sido un resultado directo de mis decisiones impulsivas. La Deep Web, que había parecido un juego, un lugar donde podía ser invisible, se revelaba como un terreno donde las consecuencias no se pueden ignorar, donde cada número robado, cada clic, puede costar más de lo que jamás imaginé. Me encerré en mi habitación durante días, incapaz de enfrentar el mundo, incapaz de abrir la computadora sin sentir el peso de lo que había hecho. La realidad me golpeaba con cada pensamiento. Yo había sido la causa indirecta de una muerte, una vida arrancada por un impulso, por un capricho.
La paranoia no me dejaba dormir. Escuchaba ruidos, sombras que se movían, y cada notificación en mi correo me hacía temblar. La sensación de vigilancia, de control externo, era insoportable. La Deep Web no era solo un laberinto virtual, era un espejo de las consecuencias reales, y yo estaba atrapada frente a él, reflejada en mis errores. Al final, comprendí que la lección más dura de la Deep Web no estaba en los sitios prohibidos, ni en las transacciones imposibles, sino en la realidad ineludible. Todo acto tiene un precio, y no siempre somos nosotros quienes lo pagamos. Mi intento de impresionar, de obtener placer y poder instantáneo, había cobrado una vida que nunca olvidaré. Cada paquete que abrí, cada clic que hice, cada decisión que parecía inofensiva se convirtió en un recordatorio constante de que la tecnología puede dar poder, pero también puede destruir sin avisar. Sentada frente a la pantalla, con la habitación en penumbra y el silencio cargado de culpabilidad, comprendí que la Deep Web era mucho más que un lugar para comprar o esconderse. Era un espejo cruel de la realidad, donde los impulsos se pagan con vidas reales y donde la invisibilidad es solo una ilusión pasajera. Ya nada volvería a ser lo mismo. Desde que descubrieron aquel enlace extraño en un foro olvidado de la Deep Web, Lucas y Mateo no dejaron de hablar de él. Al principio parecía un simple videochat anónimo, algo al estilo de Omegle, pero sin filtros ni moderación. La curiosidad los atrapó de inmediato. Los avisos de contenido sin censura y la interfaz minimalista que apenas mostraba un recuadro negro y un botón verde, les dio una mezcla de emoción y temor. Encendieron sus webcams, ajustaron la iluminación de la habitación y pulsaron el enlace. Al principio la pantalla se llenó de rostros borrosos y gestos extraños. Algunas personas parecían actuar como si supieran que los estaban observando. Otras simplemente permanecían en silencio, dejando que la cámara mostrara habitaciones oscuras y objetos indescifrables. Lucas bromeaba sobre lo ridículo que era, mientras Mateo sentía una tensión creciente, como si algo no estuviera bien, pero no podían dejar de mirar. De repente la interfaz cambió. La pantalla parpadeó y apareció una habitación que parecía completamente distinta a todo lo que habían visto. Paredes manchadas de sangre, cortinas desgarradas, un suelo con marcas que no querían imaginar cómo se habían hecho. La cámara se movía lentamente, enfocando cada rincón, y luego se detuvo en una silla en el centro de la habitación. Allí estaba un hombre, atado, con el rostro demacrado y los ojos abiertos, pero apagados, como si estuviera consciente de cada movimiento que captaba la cámara. El corazón de Lucas dio un salto. La cámara hizo un zoom hacia la cara del hombre, y fue entonces cuando todo se detuvo por un instante. Mateo tragó saliva y miró a Lucas, incapaz de pronunciar palabra. Y Lucas estaba helado, porque reconoció ese rostro. Era Martín, su compañero de primaria, aquel niño que había desaparecido misteriosamente hace más de 10 años. Recordó los recreos compartidos, las travesuras y la risa contagiosa de Martín. Y ahora verlo allí, atado en un cuarto desconocido, lo llenó de un terror que no podía asimilar. Ambos chicos cerraron todo de inmediato. El miedo era paralizante, y aunque querían investigar más, algo en su instinto les gritaba que no lo hicieran. Pasaron los días y trataron de ignorarlo, pero la sensación de que alguien los observaba persistía. No podían dormir sin revisar las ventanas de la habitación, sin asegurar que las puertas estuvieran cerradas, sin sentir que algo o alguien los estaba siguiendo. Semanas después, una notificación interrumpió la rutina de Lucas. Un correo electrónico nuevo. Ningún remitente, ningún asunto. Solo una palabra, escrita en mayúsculas, simple y directa. Recuerda. Al abrirlo, un escalofrío recorrió su espalda. Compartió el correo con Mateo, y ambos entendieron que no era casualidad. Esa palabra, repetida en mensajes que comenzaron a llegar uno tras otro, se convirtió en un recordatorio constante de lo que habían visto, de lo que habían dejado atrás, de lo que tal vez nunca podrían olvidar. Cada mensaje parecía más insistente, más personal. La palabra recuerda aparecía acompañada de imágenes pequeñas, casi imperceptibles, de rincones de su propia vida, de lugares que solo ellos conocían. La realidad comenzó a mezclarse con la paranoia. Cualquier sombra, cualquier ruido, cualquier notificación podía ser una señal de que alguien más estaba allí, observando, recordándoles que lo que habían presenciado en aquel videochat no había sido un accidente ni un juego.
En sus intentos por encontrar la fuente de los correos, navegaron nuevamente por la Deep Web, buscando algún rastro, algún hilo que los guiara. Cada búsqueda los llevaba más profundo, a rincones que ni siquiera imaginaban, a chats donde los usuarios parecían conocerlos por su nombre, como si su presencia en la web estuviera registrada desde siempre. Nadie respondía, pero las cámaras, los mensajes y las imágenes parecían hablarles directamente, burlándose de su temor. La obsesión se volvió insoportable. Cada noche revisaban su bandeja de entrada, esperando no recibir nada, temiendo cada notificación. Las palabras "recuerda" se convirtieron en un eco constante, resonando en sus pensamientos, en sus sueños, en los espacios más íntimos donde no podían escapar de ellas. La Deep Web, que alguna vez fue solo un terreno de curiosidad, se transformó en una especie de prisión invisible, donde ellos eran los prisioneros, y Martín, tal vez alguien más, alguien que aún no podían comprender completamente. A medida que los días pasaban, Lucas y Mateo empezaron a notar detalles inquietantes que no habían visto antes. Cada vez que abrían un correo, la palabra "recuerda" aparecía con ligeras variaciones. A veces estaba escrita con una fuente diferente, otras veces con colores extraños que casi dolían a la vista, y siempre acompañada de imágenes que les helaban la sangre. Eran fragmentos de sus vidas cotidianas. La habitación donde Lucas había dejado olvidada su vieja mochila, la bicicleta oxidada de Mateo apoyada contra la pared del garaje, rincones de la escuela primaria que ya ni siquiera recordaban haber visitado en años. No sabían cómo era posible. Nadie podía estar tan dentro de sus vidas, nadie salvo alguien que los había estado observando durante mucho tiempo, quizás desde antes de que siquiera conocieran la existencia de aquel videochat. Intentaron contarle a sus familias, pero cada palabra parecía absurda y ridícula cuando trataban de explicarlo. Nadie podía comprender que la curiosidad los había llevado a la Deep Web y que, por unos segundos, habían visto algo que no debía existir. Las noches se convirtieron en un calvario. Cada sonido del apartamento, cada luz que parpadeaba los sobresaltaba. Mateo empezó a dormir con la luz encendida y Lucas con la computadora abierta, revisando cada rincón de la red en busca de un rastro que los guiara hacia respuestas. Pero la Deep Web era un laberinto que parecía cambiar constantemente. Los enlaces desaparecían, los foros cerraban sin aviso, y los mensajes continuaban llegando, siempre con la misma palabra, siempre con la misma amenaza silenciosa. Una tarde decidieron regresar al videochat. La curiosidad y el miedo se mezclaban en su interior, y aunque sabían que no deberían hacerlo, la obsesión por entender lo que habían visto los impulsó a conectarse. Esta vez, la pantalla no parpadeó. Apareció directamente la habitación manchada de sangre. Pero algo había cambiado. La cámara estaba más cerca de la silla, y sobre la pared detrás de Martín, alguien había escrito con letras irregulares un mensaje que Lucas apenas pudo leer. «Te estamos viendo». El pánico los envolvió. Cerraron todo, pero la sensación de que estaban siendo vigilados no desapareció. Comprendieron que lo que habían presenciado no era un accidente, ni un juego, ni una broma de mal gusto. Había alguien más, o algo más, dentro de la red, y sus vidas habían quedado atrapadas en ese ojo invisible. El siguiente correo llegó en la madrugada. Lucas lo abrió con manos temblorosas. Una vez más, la palabra "recuerda", pero esta vez acompañada de un video. Al reproducirlo, descubrieron que mostraba su propio apartamento desde un ángulo que no reconocían, como si alguien hubiera colocado una cámara secreta. Mateo intentó apagar la computadora, pero el video continuó, mostrando sus rostros reflejados en el monitor, sus manos temblorosas, sus miradas de terror. La realidad se mezclaba con la paranoia, y la línea entre lo que estaba en la web y lo que existía en el mundo real comenzó a desdibujarse. No había escapatoria. Cada intento de desconectarse, de borrar correos o de abandonar la computadora era inútil. Los mensajes llegaban de todos modos. La Deep Web, esa vasta red oscura que alguna vez fue solo un lugar de curiosidad, se había convertido en un espejo que reflejaba sus peores miedos y los secretos más oscuros de su pasado. Y Martín, su compañero de infancia, desaparecido hacía años, seguía allí, atrapado en algún lugar que ellos no podían comprender, pero cuya mirada todavía los seguía desde cada recuadro de la pantalla. Desde que descubrieron aquel enlace extraño en un foro olvidado de la Deep Web, Lucas y Mateo no dejaron de hablar de él.
Al principio, parecía un simple videochat anónimo, algo al estilo de Omegle, pero sin filtros ni moderación. La curiosidad los atrapó de inmediato. Los avisos de contenido sin censura y la interfaz minimalista que apenas mostraba un recuadro negro y un botón verde les dieron una mezcla de emoción y temor. Encendieron sus webcams, ajustaron la iluminación de la habitación y pulsaron el enlace. Al principio, la pantalla se llenó de rostros borrosos y gestos extraños. Algunas personas parecían actuar como si supieran que los estaban observando. Otras simplemente permanecían en silencio, dejando que la cámara mostrara habitaciones oscuras y objetos indescifrables. Lucas bromeaba sobre lo ridículo que era, mientras Mateo sentía una tensión creciente, como si algo no estuviera bien, pero no podían dejar de mirar. De repente, la interfaz cambió. La pantalla parpadeó y apareció una habitación completamente distinta a todo lo que habían visto. Paredes manchadas de sangre, cortinas desgarradas, un suelo con marcas que no querían imaginar cómo se habían hecho. La cámara se movía lentamente, enfocando cada rincón, y luego se detuvo en una silla en el centro de la habitación. Allí estaba un hombre, atado, con el rostro demacrado y los ojos abiertos, pero apagados, como si estuviera consciente de cada movimiento que captaba la cámara. El corazón de Lucas dio un salto. La cámara hizo un zoom hacia la cara del hombre, y fue entonces cuando todo se detuvo por un instante. Mateo tragó saliva y miró a Lucas, incapaz de pronunciar palabra. ¿Y Lucas? Lucas estaba helado, porque reconoció ese rostro. Era Martín, su compañero de primaria, aquel niño que había desaparecido misteriosamente hace más de 10 años. Recordó los recreos compartidos, las travesuras y la risa contagiosa de Martín. Y ahora, verlo allí, atado en un cuarto desconocido, lo llenó de un terror que no podía asimilar. Ambos chicos cerraron todo de inmediato. El miedo era paralizante, y aunque querían investigar más, algo en su instinto les gritaba que no lo hicieran. Pasaron los días y trataron de ignorarlo, pero la sensación de que alguien los observaba persistía. No podían dormir sin revisar las ventanas de la habitación, sin asegurar que las puertas estuvieran cerradas, sin sentir que algo o alguien los estaba siguiendo. Semanas después, una notificación interrumpió la rutina de Lucas. Un correo electrónico nuevo. Ningún remitente, ningún asunto. Solo una palabra, escrita en mayúsculas, simple y directa. Recuerda. Al abrirlo, un escalofrío recorrió su espalda. Compartió el correo con Mateo, y ambos entendieron que no era casualidad. Esa palabra, repetida en mensajes que comenzaron a llegar uno tras otro, se convirtió en un recordatorio constante de lo que habían visto, de lo que habían dejado atrás, de lo que tal vez nunca podrían olvidar. Cada mensaje parecía más insistente, más personal. La palabra «recuerda» aparecía acompañada de imágenes pequeñas, casi imperceptibles, de rincones de su propia vida, de lugares que solo ellos conocían. La realidad comenzó a mezclarse con la paranoia. Cualquier sombra, cualquier ruido, cualquier notificación podía ser una señal de que alguien más estaba allí, observando, recordándoles que lo que habían presenciado en aquel videochat no había sido un accidente ni un juego. Una tarde, decidieron regresar al videochat. La curiosidad y el miedo se mezclaban en su interior, y aunque sabían que no deberían hacerlo, la obsesión por entender lo que habían visto los impulsó a conectarse. Esta vez, la pantalla no parpadeó. Apareció directamente la habitación manchada de sangre. Pero algo había cambiado. La cámara estaba más cerca de la silla, y sobre la pared detrás de Martín, alguien había escrito con letras irregulares un mensaje que Lucas apenas pudo leer. «Te estamos viendo». El pánico los envolvió. Cerraron todo, pero la sensación de que estaban siendo vigilados no desapareció. Comprendieron que lo que habían presenciado no era un accidente, ni un juego, ni una broma de mal gusto. Había alguien más o algo más dentro de la red, y sus vidas habían quedado atrapadas en ese ojo invisible. Los siguientes días fueron un descenso hacia la obsesión. Cada correo, cada mensaje, cada sombra los mantenía en alerta. Lucas y Mateo comenzaron a notar que sus aparatos electrónicos parecían comportarse de manera extraña. Pantallas que se encendían solas, sonidos de notificaciones inexistentes, y a veces imágenes fugaces de Martín apareciendo por unos segundos en la pantalla de inicio de sus computadoras. La Deep Web ya no era solo un lugar de curiosidad.
Se había transformado en una prisión intangible que los mantenía vigilados y asustados. Una noche, mientras revisaban correos nuevamente, el más reciente contenía un archivo adjunto que no podían abrir con software convencional. Con un programa de descifrado improvisado lograron reproducirlo. El video mostraba su propia casa desde un ángulo que no reconocían, y allí, en la penumbra del cuarto, estaban ellos mismos. Pero algo en sus reflejos era distinto. Los ojos de Lucas y Mateo parpadeaban de manera errática, y la sombra de Martín aparecía detrás de ellos, sonriendo de forma inquietante. Fue entonces cuando comprendieron la verdad. No solo habían sido observadores en aquel videochat, sino que habían sido elegidos. La Deep Web no era un lugar pasivo. Era un organismo que absorbía y manipulaba, un espacio donde lo real y lo virtual se entrelazaban, y ahora ellos formaban parte de él. Los mensajes, los videos y las imágenes no eran simples recordatorios. Eran advertencias, instrucciones silenciosas para mantenerlos atrapados, para asegurarse de que jamás olvidaran lo que habían visto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada notificación se sentía como un latido, una respiración ajena que llenaba la habitación de Lucas y Mateo. La palabra recuerda se convirtió en un mantra que les susurraba en la mente, incluso cuando no había señales visibles. Y en cada reflejo, en cada sombra, en cada parpadeo de las luces de sus computadoras, Martín estaba allí, un testigo inmóvil de un secreto que ellos jamás podrían desentrañar por completo. La Deep Web los había marcado, y no había manera de escapar. Su curiosidad los había llevado al límite, y ahora cada pensamiento, cada movimiento, cada parpadeo, estaba siendo vigilado. Lucas y Mateo entendieron, demasiado tarde, que algunas puertas en la red no deben abrirse, y que lo que parece un simple juego puede convertirse en un laberinto sin salida, donde la palabra recuerda es la única verdad que queda. Un eco perpetuo de lo que la curiosidad humana nunca debería haber tocado. Nunca pensé que la soledad pudiera tener un sonido tan denso. En esta celda mínima, donde la luz entra como si pidiera permiso, el silencio se convirtió en mi único compañero. Me acostumbré tanto a él que empezaba a escuchar mis propios pensamientos, como si fueran voces ajenas, como si tuviera compañía cuando no la había. Los psicólogos decían que mis traumas eran profundos, que la mente herida se aferra a cualquier estímulo, incluso a los más oscuros. Quizá por eso, una noche, después de otro ataque de ansiedad, hice lo que juré que jamás volvería a hacer. Encendí la laptop vieja que me permitían usar y entré nuevamente en la Deep Web buscando contenido que me distrajera del desastre que era mi cabeza. No buscaba entretenimiento. Buscaba anestesia. Algo tan extremo que lograra apagar, aunque fuera por unos minutos, el ruido que llevaba por dentro. Había leído en foros ocultos que algunos reclusos, antes de quebrarse, encontraban extraña paz viendo cosas tan perturbadoras que los propios moderadores de la Darknet evitaban abrir. Era como mirar un abismo que te hacía olvidar el tuyo. Me moví entre directorios que parecían escritos por alguien sin alma, listas interminables de nombres, archivos etiquetados con fechas, carpetas que tenían nombres irónicos como terapia nocturna, familias felices o registros útiles. Sabía que todo allí era ilegal, infectado y posiblemente falso, pero ya había dejado hace tiempo de distinguir entre lo que era sano y lo que no. Cada clic era como apretar una herida. Después de casi una hora navegando sin rumbo, llegué a un sitio cuyo diseño era tan simple que parecía hecho por un niño. Solo había un fondo oscuro, un título que decía «Relatos en video» y una lista de clips sin miniatura. La mayoría tenían nombres que parecían bromas. Cena accidentada, juego equivocado, sorpresa de madrugada. Pero hubo uno que me dio una sensación extraña, como si una mano helada me tocara la nuca. Se llamaba Noche en Familia salió mal. No sé por qué, pero lo abrí sin pensarlo. El video comenzó en negro, acompañado de un audio saturado. Pensé que era otro de esos clips falsos que circulan para asustar a novatos con gritos pregrabados y actores mal pagados. Pero entonces la cámara se estabilizó y vi una sala iluminada por una lámpara tenue. Mi corazón se detuvo. Conocía esa lámpara. Conocía ese mueble. Conocía incluso el desgaste del marco de la puerta. Era la sala de mi casa real, la que no había visto desde hacía años, la que había dejado atrás la noche en que todo cambió. Respiré hondo tratando de convencerme de que era una coincidencia.
Un escenario parecido, una réplica. Pero no. Cada detalle era exacto. Incluso la pequeña grieta en el piso, esa que había aparecido después de que mi hermano menor dejó caer un jarrón jugando. La cámara se movió un poco hacia la derecha, y ahí los vi. Dos figuras amarradas a las sillas, con cinta en la boca y la cabeza inclinada hacia adelante. Reconocí sus cuerpos antes que sus rostros. Mis padres. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. Había pasado años tratando de olvidar esa imagen, y la Deep Web me la devolvía como si fuera un recuerdo pendiente, una deuda que aún no había pagado. El audio del video empezó a captar sollozos. Al principio creí que provenían de los mismos cautivos, hasta que una voz temblorosa surgió desde fuera del encuadre. Era un llanto entrecortado, el sonido que hace alguien que intenta hablar mientras el miedo le aplasta el pecho. Esa voz la conocía demasiado bien. Había crecido escuchándola detrás de la puerta de la habitación contigua, cuando mi hermano tenía pesadillas y corría a esconderse conmigo. No quería aceptarlo, pero era imposible ignorarlo. El chico llorando fuera de cámara era mi hermano. Mis manos temblaban tanto que casi cerré la laptop, pero algo me detuvo. El video seguía avanzando. La cámara parecía querer mostrar algo más, como si el operador supiera que yo estaba allí mirándolo, reconociéndolo todo. Era como si este video no existiera para cualquiera, existía para mí. Y en ese instante entendí algo que heló mi sangre. Si este archivo estaba circulando en la Deep Web, alguien más había estado en mi casa. Alguien que había grabado todo. Alguien que sabía lo que ocurrió aquella noche en la que se fracturó mi vida. Y ese alguien quería que yo lo viera. La imagen tembló por un segundo, como si el dispositivo que grababa hubiera sido sostenido por alguien nervioso o demasiado emocionado. El rostro de mis padres apareció más claro cuando la cámara hizo un leve zoom. Estaban vivos, atados pero vivos. Mi mente trataba de recordar algo, cualquier cosa, pero solo tenía el recuerdo difuso de aquella noche en la que todo se volvió humo. Yo había despertado en el hospital con un policía diciendo que lo que había pasado no debía atormentarme más. Nunca me dieron detalles. Dijeron que habían sido ladrones, que las autoridades estaban investigando, que sobreviví por suerte, y que mi hermano había desaparecido. Pero ese llanto fuera de cámara no pertenecía a ningún desconocido. Era él, la misma voz que usaba para llamarme cuando tenía miedo a la oscuridad. La misma que escuché por última vez antes de que todo se volviera blanco. La cámara se movió hacia un pasillo oscuro, como invitándome a mirar más. La transición fue tan lenta que me sentí tragado por la pantalla. Allí, en ese pasillo, había una sombra. Una figura inmóvil, demasiado alta para ser mi hermano y demasiado delgada para ser un adulto saludable. Permanecía en silencio, como si supiera que yo estaba analizando cada milímetro. La figura avanzó un paso y la grabación se detuvo un instante, congelando su silueta deformada. Luego el video reanudó y se volvió al plano principal. Mis padres, la sala y el sollozo de mi hermano aumentando de intensidad. Mis manos sudaban tanto que casi no podía usar el trackpad. Intenté cerrar la página, pero la ventana se negó a desaparecer. Un mensaje en texto blanco apareció en la parte inferior del video, casi como un subtítulo improvisado. ¿Quieres saber la verdad? Sigue mirando. No había nadie más en mi celda, pero sentí claramente la presencia de alguien respirando detrás de mí. Me giré, pero solo estaba la sombra de las rejas proyectada en la pared. Apreté los dientes y volví a la pantalla. Si esto era una trampa mental, quería llegar hasta el fondo. El video continuó con un corte brusco. Ahora mostraba mi habitación de la infancia. Las paredes seguían decoradas con los dibujos que hice cuando tenía 6 años. Las figuras de colores torcidos y monstruos inventados para entretener a mi hermano. La cama estaba deshecha, como si alguien la hubiera usado esa misma noche. Encima había una libreta abierta. La cámara se acercó lentamente hasta que pude leer lo que estaba escrito con torpeza. Lo extraño. Ya no se despierta cuando lo llamo. Era letra de niño, letra de mi hermano. El llanto se transformó en gritos ahogados. Se escuchaban pasos acelerados, golpes contra las paredes y luego un portazo. La cámara buscó el origen del sonido y se movió de forma brusca hacia el pasillo, donde la sombra alta volvía a aparecer, esta vez más cerca, demasiado cerca. No tenía rostro, solo un contorno humano alargado, como si su cuerpo estuviera hecho de algo que no correspondía a este mundo.
La figura extendió una mano hacia la puerta de mi habitación y la cerró lentamente, sellando el grito de mi hermano al otro lado. Yo respiraba entrecortado. Sentía un dolor punzante en la sien. Algo dentro de mí me suplicaba que apagara la laptop, pero otra parte quería continuar, necesitaba respuestas. El video se cortó una vez más y apareció un nuevo plano, el sótano. Un frío intenso me recorrió el cuerpo. Esa puerta jamás debía abrirse. Mi padre siempre decía que algunas habitaciones no estaban hechas para ser exploradas. Sin embargo, el camarógrafo descendía las escaleras sin dudarlo. El sótano estaba iluminado por una sola bombilla. En medio del lugar, había 3 sillas. En una de ellas, mi hermano, o lo que quedaba de él. Su cuerpo temblaba como si estuviera a punto de derrumbarse. La cámara se acercó a su rostro y pude ver sus ojos rojos, la piel pálida, la expresión de alguien que había visto demasiado. Tragó saliva, levantó la mirada y dijo algo que me congeló por completo. Hermano, si estás mirando esto, ellos nunca fueron ladrones. La pantalla comenzó a distorsionarse, como si la señal se debilitara. Pero la voz de mi hermano siguió clara, más firme que antes. Nos estaban buscando, dijo. Y encontraron a mamá y papá primero. A mí me llevaron al sótano. Me dijeron que tú eras especial, que tu mente tenía algo que ellos necesitaban, que no estaban aquí por dinero, estaban aquí por ti. Un golpe resonó detrás de él. La sombra alta apareció en el borde del encuadre, acercándose lentamente. Mi hermano respiró hondo, cerró los ojos y murmuró: «Perdón». La pantalla se volvió negra. Pensé que el video había terminado, pero no. Una última línea de texto apareció sobre el fondo oscuro. «Ahora que lo viste, él vuelve por ti». La laptop se apagó sola. Un olor a quemado salió del teclado como si la máquina hubiera llegado a su límite. Intenté encenderla, pero no reaccionó. En ese momento, escuché algo que no había sentido desde hacía años. Pasos detrás de mí, dentro de la celda. Pasos lentos, pesados, que no podían pertenecer a ningún guardia. El aire se volvió helado. La luz del pasillo parpadeó. Y entonces lo entendí todo, como si una pieza final encajara en mi memoria. Aquella noche, cuando desperté en el hospital, no fue porque sobreviví por suerte. Fue porque alguien, algo, me dejó ir, temporalmente. Alguien que se había llevado a mi familia, que había manipulado mis recuerdos, que había convertido mi casa en un ritual oscuro grabado y distribuido en la Deep Web para recordarme que no había escapatoria. Escuché una respiración larga detrás de mí. No era humana. No era natural. La sombra se proyectó contra la pared, alargándose como un cuerpo famélico que había esperado años enteros por este momento. Me giré despacio, sin aire en los pulmones. Y allí estaba, lo que había estado en mi casa, lo que se llevó a mi familia, lo que había grabado aquel video para mí, lo que nunca dejó de buscarme. La celda quedó completamente a oscuras, y su voz, profunda como un pozo sin fondo, dijo mi nombre. El calor de los procesadores encendía la habitación de Mauro Calvet, un hacker de 27 años con mirada cansada, barba rala y ojeras profundas que contrastaban con el brillo obsesivo de sus ojos. Su contextura era delgada, casi frágil, como si viviera más dentro de la pantalla que fuera de ella. Aquella noche, como tantas otras, estaba convencido de que nada en la Deep Web podía sorprenderlo. Ya había navegado túneles cifrados, sorteado firewalls estatales, tumbado servidores enteros por deporte. Sentía un poder silencioso, secreto, que lo hacía creer que era intocable, una sombra entre sombras. Pero ese día encontró un enlace distinto. No respondía a los protocolos conocidos, no pertenecía a ninguna ruta de Tor, Freenet o I2P. Era un código incrustado en un foro abandonado, casi como un parásito esperando ser ejecutado. Lo atrajo el reto. Lo atrajo lo imposible. Mauro sonrió con esa arrogancia que le explotaba en el pecho cuando algo le decía que no debía entrar. Copió el enlace, lo pegó. Enter. Un silencio pesado pareció ocupar la habitación, como si incluso el aire se detuviera a mirar. Su pantalla se volvió completamente negra. Pasaron 5 segundos. Luego 10. Y entonces, sin aviso, una interfaz desconocida apareció. COLDBODI. Nada más.
Las letras se expandían suavemente como respirando. Mauro frunció el ceño. Aquello no estaba en ningún registro de la Deep Web moderna. El nombre del programa parpadeó 3 veces, y después, una ventana de carga se abrió como un latido luminoso. Notó que su torre emitió un ronquido extraño, como si algo dentro estuviera trabajando más de lo normal. Cuando la carga terminó, encontró una sala de chat. No una simple ventana. Era un anfiteatro digital lleno de usuarios. Sus avatares eran siluetas grises sin rostro, cientos de ellos, inmóviles. El contador marcaba 213 conectados. Nadie escribía, pero el ambiente virtual transmitía una especie de tensión colectiva, como si todos estuvieran esperando algo, o a alguien. La transmisión apareció sin que él la activara. Una cámara fija iluminaba un cuarto frío, de paredes metálicas, con un foco blanco desde el techo que colgaba sobre 3 figuras atadas y con la cabeza cubierta por capuchas negras. Podía oír su respiración, no de la transmisión, sino como si estuviera dentro del cuarto mismo. Una sincronía enfermiza que lo hizo sentir observado. Mauro se acercó más a la pantalla. No era un video grabado. La iluminación, los movimientos mínimos de los cuerpos, la estática casi imperceptible. Era un directo perfecto, sin delay, sin compresión visible, como si estuviera conectado a la cámara en tiempo real, sin intermediarios. Imposible, susurró mientras revisaba los paquetes, el tráfico, las rutas. Nada. Era como si el sitio no existiera en ningún lugar físico. De pronto el chat, que llevaba minutos en silencio absoluto, estalló. Cientos de líneas aparecieron de golpe, todas con la misma palabra. MAUR0NET, MAUR0NET, MAUR0NET. Ese era su alias, su firma, su identidad secreta en la Deep Web. Le sudaron las palmas al instante. Intentó desconectarse, pero algo bloqueó su teclado. El mouse dejó de responder. La pantalla parpadeó una sola vez y el foco del cuarto metálico se intensificó en la transmisión. El anfitrión apareció. Un hombre alto, de complexión robusta, vestido con un abrigo negro grueso que ocultaba su silueta. Su rostro estaba cubierto por una máscara metálica sin rasgos, excepto 2 orificios perfectamente redondos por donde solo se veía oscuridad. Sus manos estaban enguantadas, firmes, casi quirúrgicas. El anfitrión inclinó la cabeza hacia la cámara, como si reconociera algo, como si hubiera esperado precisamente ese instante para comenzar el espectáculo. No me estés mirando a mí, murmuró Mauro, pero sus palabras temblaron antes incluso de salir de su boca. El anfitrión levantó la mano lentamente. Señaló directamente a la pantalla. No a la audiencia, no a los cientos de usuarios presentes. A él. Y cuando lo hizo, el chat se detuvo de golpe. Todas las siluetas grises se congelaron. Solo una línea apareció en el centro de la interfaz. El sistema ha seleccionado al nuevo jugador. Mauro sintió un latido en los oídos. Luego otra línea. MAURONET. Tú eres el que elige hoy. La cámara hizo un lento zoom automático hacia las 3 víctimas encapuchadas. El anfitrión se acercó a ellas pasando sus dedos por encima de los hombros, como quien inspecciona mercancía. Uno de los cuerpos se estremeció, otro empezó a llorar bajo la capucha, y el tercero respiraba tan rápido que parecía a punto de desmayarse. A Mauro se le cortó la respiración por completo cuando el sistema le mostró un nuevo cuadro emergente, con un sonido seco, helado. Elige quién muere primero. Debajo, 3 botones sin nombre. Solo números. 1, 2, 3. Mauro intentó cerrar la ventana, apagar el computador, arrancar los cables. Nada respondía. Oyó el clic interno de su mouse moviéndose solo. La habitación se volvió más fría y sintió un hormigueo en la nuca, como si algo estuviera detrás de él. Yo no voy a elegir nada, dijo con la voz quebrada. El anfitrión, en la transmisión, inclinó la cabeza como si escuchara cada palabra. Y fue entonces cuando Mauro notó un parpadeo. No en la transmisión, sino en la ventana de su propia cámara web. La luz roja se encendió sola. Su imagen apareció en un pequeño recuadro en la esquina de la sala. Los demás usuarios empezaron a moverse. Las siluetas, hasta ese momento inmóviles, giraron lentamente como si todas lo estuvieran mirando a él. Y el anfitrión desde la transmisión levantó un dedo,
como si estuviera a punto de mostrarle algo que Mauro jamás pensó que vería. La luz roja de su webcam no solo estaba encendida, parpadeaba como un ojo que acababa de despertar. Mauro sintió un nudo de hielo recorrerle la espalda. Intentó cubrirla con la mano, pero su propia imagen ya había sido registrada por el sistema. El cuadro con su rostro se amplió, ocupando ahora la mitad del lateral de la pantalla. El chat volvió a llenarse de líneas, pero esta vez ya no mencionaban su alias, sino su dirección, su ciudad, su nombre real. Datos que jamás había puesto en ningún sitio. Mauro Calvet, bienvenido al nivel final. La frase apareció en grande, flotando en la interfaz como un sello de sentencia. La transmisión dio un nuevo salto. Ya no solo se veía la sala metálica, aparecieron nuevas cámaras, nuevas perspectivas. En cada ángulo, las 3 víctimas se mostraban desde arriba, desde abajo, desde detrás. La respiración del tercero, el que estaba más desesperado, sonaba húmeda, rota. El anfitrión se paró detrás de él y apoyó una mano en su nuca, inmovilizándolo con una suavidad perversa. «No voy a elegir», susurró Mauro, pero incluso él sabía que no tenía control sobre nada. El sistema respondió de inmediato con un mensaje que parecía escucharlo. «Si no eliges, elegimos por ti». Las opciones volvieron a parpadear. 1, 2, 3. Pero ahora algo nuevo se añadió. Una cámara adicional, pequeña, en la esquina inferior derecha. Era una transmisión borrosa al inicio, pixelada, hasta que el enfoque se corrigió. Mauro sintió el estómago arrugarse. Era su propio edificio, su piso, su ventana. La imagen estaba siendo tomada desde la calle. Alguien estaba allí afuera. Mientras tragaba saliva, un golpe seco retumbó en su puerta real. Un solo golpe, lento, deliberado. El sonido lo paralizó. No puede ser, jadeó Mauro. Otro golpe, esta vez más fuerte. El anfitrión dejó de mirar a las víctimas y se giró hacia su propia cámara. Levantó una mano y la colocó sobre su máscara metálica. Muy despacio empezó a quitarla. No reveló un rostro humano. Debajo solo había otra máscara, esta vez más delgada, del color de la carne fría. No había ojos, solo 2 hendiduras oscuras y profundas que parecían absorber la poca luz de la transmisión. El chat se apagó por completo. Todas las siluetas dejaron de moverse. Todo quedó en un silencio digital absoluto. Ha comenzado la selección final. Los botones desaparecieron. La transmisión cambió. Primero mostró la sala metálica, luego las víctimas, luego el edificio de Mauro. Y finalmente, la puerta de su apartamento, desde adentro. La cámara lo estaba apuntando desde su propio pasillo. Una transmisión perfecta, sin delay. Era una vista imposible. Él estaba ahí, y al mismo tiempo alguien más estaba sosteniendo una cámara dentro de su casa. ¿Quién está ahí?», preguntó con un hilo de voz levantándose de la silla temblando. En la pantalla, la imagen de la puerta aumentó el zoom. Podía ver cada astilla de la madera, cada grieta, cada imperfección. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar. Sus dedos estaban fríos, insensibles. La transmisión cambió una vez más. Mostraba su habitación desde distintos ángulos. Su cama, su closet, su baño. Había cámaras en cada rincón. La puerta real recibió un tercer golpe, esta vez acompañado de un sonido metálico, como una llave girando. Pero él nunca había dejado la llave puesta. El pomo empezó a moverse. En la pantalla, la transmisión hacía zoom simultáneo, como si el anfitrión estuviera sincronizado con cada movimiento del intruso. El anfitrión levantó ambas manos hacia la cámara. En una sostenía un control remoto. Lo presionó. Las capuchas de las víctimas cayeron. Mauro sintió un cortocircuito en el cerebro. Las 3 caras eran idénticas. Eran él. 3 versiones de él. Una llorando, otra en pánico, otra desorientada. Su misma barba, sus mismos ojos, su misma ropa. 3 Mauros amarrados a sillas de metal, respirando con terror puro. «Esto es imposible. Esto no es real», balbuceó, alejándose de la pantalla. Pero la transmisión no mentía. Las facciones, las cicatrices, todo era exacto. Un nuevo mensaje apareció. «Elegiste cuando entraste, ahora solo falta saber qué versión de ti debe dejar de existir». La puerta de su casa se abrió, muy lentamente.
Una figura alta, con un abrigo negro y máscara metálica, cruzó el marco y entró en su apartamento. Su paso era tranquilo, casi relajado. En la pantalla, el anfitrión hacía exactamente el mismo movimiento, pero en un cuarto diferente. Dos realidades avanzando a la vez. Mauro retrocedió hasta chocar con la pared. «No, por favor», susurró sin aliento. El anfitrión, el de la vida real, levantó la cabeza hacia él. El mismo gesto que vio en la transmisión. Todo era un espejo macabro, una coreografía perfecta. El sistema emitió un sonido seco. Una cuenta regresiva apareció. 5, 4, 3. El anfitrión levantó un cuchillo largo, de hoja opaca. 2, 1. La transmisión mostró por última vez las 3 versiones de Mauro encapuchadas, temblando, esperando. Y debajo, un mensaje iluminado en rojo. El original es solo uno. Hoy decidimos cuál. El anfitrión dio un paso final hacia él. La pantalla se apagó. La luz roja de la webcam también. Y en la oscuridad de la habitación solo se escuchó una respiración que no era la suya. Cuando mi padre murió, el pueblo entero caminó detrás del féretro como si acompañaran la caída de un pilar antiguo. La funeraria San Lázaro, su último orgullo, quedó en mis manos con más polvo que clientes, más facturas vencidas que flores frescas y un olor a desinfectante que parecía pegado a las paredes desde generaciones atrás. Volví solo por obligación, por esa palabra que la gente llama herencia, pero que en mi caso venía empaquetada con deudas, promesas incumplidas y un silencio que siempre había odiado. Las primeras semanas fueron una pelea constante con libros contables que parecían burlarse de mí. La funeraria estaba al borde del cierre, no había suficiente trabajo, no había dinero, no había salida. Y fue justo en esa desesperación donde cometí el error de buscar alternativas. Recordé lo que algunos estudiantes susurraban cuando yo vivía en la ciudad. La Deep Web no es solo para comprar armas o datos, también pagan por cosas biológicas. Yo nunca les presté atención, hasta esa noche. La idea me golpeó como un latido prohibido. En mi trabajo tenía acceso a cuerpos recién fallecidos, a tejidos todavía intactos, a órganos que nadie reclamaría. Al principio solo pensé en investigar, en ver si era cierto. Y terminar viendo lo cierto fue lo peor que pudo haberme pasado. Abrí Tor, seguí tutoriales que parecían escritos por alguien que respiraba oscuridad, y entré a foros donde los usuarios no tenían nombres sino símbolos, letras deformadas y avatares imposibles. Entre todos los hilos, encontré uno que desató mis nervios. Compramos material fresco, pago en cripto, máxima discreción. No mencionaban de dónde debía provenir el material, pero era obvio. Mandé un mensaje. No imaginé que responderían tan rápido. Las transacciones, al principio, fueron frías, casi mecánicas. Yo dejaba el paquete en un casillero de una ciudad cercana, recibía criptomonedas, y trataba de convencerme a mí mismo de que solo estaba sobreviviendo. Los compradores nunca preguntaban nada. Yo tampoco. La funeraria comenzó a estabilizarse. Pagaba las deudas. Pensaba incluso en renovarla. Y cuando empezaba a sentir que quizá todo era menos oscuro de lo que aparentaba, recibí un mensaje que no se parecía a los demás. Quiero conocerte, negocio especial, no me dejes en visto. El usuario tenía un icono extraño, un ojo abierto dentro de una boca. No respondí. Al día siguiente, cuando salí de la funeraria, encontré una nota doblada debajo de la puerta, escrita a mano. No ignores mis mensajes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nadie sabía lo que yo hacía. Nadie debería. Pero ese alguien no solo lo sabía, también estaba aquí. El mensaje siguiente apareció en mi pantalla a medianoche. Tranquilo, no quiero exponerte. Solo necesito piezas que no estén frías. Piezas que aún tengan vida reciente. Yo las preparo de un modo especial. Esas palabras me dejaron la garganta seca. Pensé en dejar todo, borrar mi rastro, tirar la computadora. Pero la curiosidad, el miedo y la necesidad se mezclaron hasta paralizarme. Acepté una reunión. No sé si por estupidez, por desesperación o por ese sentido de inevitabilidad que tienen las malas decisiones cuando ya estás hundido. Nos vimos en un estacionamiento vacío. Un hombre bajó del auto con un porte elegante, casi refinado. Traje oscuro, guantes, un sombrero que le ocultaba la mitad del rostro. Cuando habló, su voz era suave, calmada, demasiado controlada. «Tú has hecho un buen trabajo», dijo.
Pero lo que yo busco es algo distinto, algo que sepa a vida, algo que no esté muerto por dentro. Tuve que tragar saliva. ¿Para qué lo quiere?, pregunté sin saber si realmente quería escuchar la respuesta. El hombre sonrió, una sonrisa pequeña, pero que no tenía nada de humana. Para comerlo, susurró, fresco, antes de que la esencia desaparezca. Sentí que las piernas me fallaban. Él dio un paso más cerca, como si esperara ver terror en mis ojos. No te espantes, añadió. Tú y yo ya trabajamos juntos, solo que aún no entendías tu papel. No vendes piezas, me alimentas. Alimentas a los que somos como yo. A partir de ese día entendí que la Deep Web no era un mercado, era un ecosistema, y yo estaba dentro de la cadena alimenticia. Desde aquel encuentro, mi rutina cambió sin que yo pudiera evitarlo. Ya no vivía pendiente de las deudas ni de las cuentas por pagar. Vivía atento a los pasos detrás de mí, a los autos que parecían seguirme más de la cuenta, a los ruidos que antes hubiera ignorado. El hombre del sombrero, a quien decidí llamar mentalmente el cliente, no volvió a escribirme por unos días, pero su silencio era peor que cualquier mensaje. Era un recordatorio de que él sabía dónde encontrarme, cuándo aparecer y qué exigir. Yo traté de vivir como si nada hubiera pasado, pero la funeraria era un espacio que ya no me pertenecía. Cada cuerpo que llegaba parecía observarme con ojos cerrados, como esperando que yo decidiera su destino. Me preguntaba cuántos de ellos se convertirían en comida. Y más aún, me preguntaba cuántos compradores como él existían en la Deep Web, escondidos bajo nombres cifrados, pagando lo que fuera por algo que jamás debía tener un precio. Una noche, mientras revisaba los registros de defunciones, escuché un golpe en la puerta principal. No era un golpe fuerte, sino un toque seco, matemático, como si alguien estuviera marcando un ritmo. Me levanté con un escalofrío recorriéndome la espalda. Cuando abrí, no había nadie. Solo un paquete pequeño envuelto en papel negro. Lo traje adentro con manos temblorosas. Era un celular viejo, sin logos, sin marcas. Al encenderlo, apareció un solo mensaje en la pantalla. De ahora en adelante, usa este dispositivo, no el tuyo. El cliente no necesitaba presentarse. Su presencia estaba en cada letra. A partir de entonces, las instrucciones llegaban a través de ese aparato. Mensajes breves, directos, como órdenes más que solicitudes. Prepárate, necesitaré algo pronto. Mantén tu agenda libre después de medianoche. No hagas preguntas innecesarias. Yo quería detenerme, cortar todo, desaparecer. Pero era como si ya no pudiera salir. No sabía si él me vigilaba realmente o si era mi mente la que me tenía encadenado, pero la idea de ignorarlo se sentía más peligrosa que obedecer. Las cosas se complicaron cuando un nuevo fallecido llegó a la funeraria, un hombre joven, con muerte reciente y sin familiares conocidos. Mientras realizaba los procedimientos, el celular negro vibró con un mensaje. No lo toques aún. Estoy cerca. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa metálica. Miré alrededor, como esperando verlo entrar de un momento a otro. El silencio de la funeraria se volvió un peso insoportable. No quise preguntarle cómo sabía quién había llegado. No quise saberlo. Pasaron unos minutos, o tal vez una hora. El tiempo en ese lugar nunca se comportaba de forma normal. Y escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose. El cliente apareció en la penumbra, esta vez sin sombrero, con el rostro parcialmente visible. Tenía una piel extrañamente pálida y unos ojos profundamente oscuros, como si no reflejaran la luz. «Este servirá», dijo mirando el cuerpo. «Tiene la energía adecuada». Esa palabra me erizó la piel. «¿Qué significa eso?», pregunté casi sin aire. Él sonrió. «No todo alimento es igual. Los que mueren con miedo saben diferente». Sentí que mis manos se helaban. No estaba seguro de si seguía siendo humano aquel hombre. Había algo en su voz, en su forma de observarlo todo, que escapaba a lo normal. Se acercó al cuerpo y pasó una mano por encima sin tocarlo. Respiró hondo, como quien huele un guiso caliente. «Está fresco», susurró. «Necesito que prepares una entrega especial mañana al amanecer. Te enviaré la ubicación exacta». Quise decir que no. Quise gritar que ya no quería seguir. Pero el miedo cerró mi garganta. ¿Qué va a pasar cuando no pueda darle más?», logré murmurar. El cliente inclinó la cabeza,
como si mi pregunta lo divirtiera. Todos los proveedores creen que pueden cortar el trato cuando quieren, pero tú ya no eres solo un proveedor, eres parte del ciclo, y el ciclo siempre cobra. Antes de marcharse dejó algo sobre la mesa, una moneda antigua, oscura, con un símbolo parecido al ojo que usaba como avatar. Para que recuerdes quién te observa, dijo, y salió por la puerta trasera sin hacer ruido. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía esconderlo. Cada crujido de la casa me hacía pensar que había regresado. Y mientras el celular negro descansaba sobre la mesa, esperando vibrar con nuevas órdenes, yo sentí que mi vida entera se había vuelto un corredor sin salida. Un pasillo donde cada paso me llevaba más profundo a algo que ya no podía controlar. A la mañana siguiente, el mensaje llegó. Hora de entregar, no llegues tarde. Y aunque todo dentro de mí gritaba que huyera, mis manos prepararon la entrega. Como si no fueran mías. Como si ya solo respondieran a un ciclo que me estaba devorando desde adentro. El amanecer llegó con un frío que no pertenecía a ese pueblo. El cliente me había enviado una ubicación fuera de la carretera, cerca de un viejo galpón abandonado que siempre había evitado desde niño. Tomé la camioneta de la funeraria y conduje como en trance, acompañado por el silencio más denso que había sentido en mi vida. No había música, ni pensamiento, ni voluntad propia. Solo la sensación de que algo inevitable estaba por ocurrir. Cuando estacioné frente al galpón, la puerta oxidada se abrió sola, como empujada por un viento inexistente. Adentro, la oscuridad era casi líquida, pero alcancé a verlos, no uno, no dos, sino varios como él. Siluetas humanas demasiado quietas, demasiado erguidas, demasiado atentas. Todos con la misma palidez enferma, los mismos ojos profundos que no reflejaban nada. Una familia, una congregación, un grupo hambriento que había vivido durante años detrás de pantallas anónimas, escondidos en la Deep Web, comprando lo que no podían obtener por sí mismos. El cliente apareció en el centro, elegante como siempre, con esa sonrisa educada que parecía pegada a su rostro. «Llegaste justo a tiempo», dijo. «Te estábamos esperando». Depositó una mano sobre mi hombro, ligera pero firme. «Has sido un proveedor excelente, pero el ciclo, como te dije, debe cerrarse». Sentí un escalofrío subirme por la nuca. ¿Qué significa eso?», pregunté retrocediendo un paso. Las sombras a su alrededor se movieron, acercándose como animales curiosos. «Significa», susurró él, «que un proveedor que conoce demasiado deja de ser proveedor y se convierte en lo que sigue en la cadena». Mi respiración se rompió. Quise correr, pero el galpón ya no tenía salida. Las puertas estaban cerradas desde fuera. Las figuras me rodearon sin tocarme, formando un círculo perfecto. El cliente se acercó más hasta quedar frente a mí. «No te preocupes», dijo. «Todos hemos sido como tú alguna vez. Todos creímos que solo vendíamos piezas. Nadie entiende al principio que alimentar implica ser alimentado después». Todo comenzó a girar. Mi visión temblaba. El aire se volvió espeso. No sabía si era miedo, si era la presencia de ellos, o si algo había venido en el mensaje de la madrugada, una especie de invitación que no podía rechazar. «Relájate», murmuró el cliente, casi paternal. «En la Deep Web nada se pierde. Todo se transforma. Incluso tú». Y entonces lo entendí. Mi padre, la funeraria, las deudas, las coincidencias, todo había sido una trampa, un legado maldito que ahora comprendía demasiado tarde. Él también había sido parte del ciclo. Él también había alimentado a estos seres hasta que llegó su turno. El cliente alzó la moneda que me había regalado días atrás, la hizo girar entre sus dedos y la colocó sobre mi pecho. «Bienvenido», susurró. «Ahora formas parte de nuestra reserva». La oscuridad se cerró alrededor de mí. No hubo dolor, no hubo gritos. Solo una sensación final de entrega, como caer suavemente en un abismo sin fondo. Dicen que la Deep Web es un mercado. Pero no, la Deep Web es un hábitat, un ecosistema. Y yo, como tantos otros antes, era solamente el siguiente ingrediente. Desde ese día, la funeraria siguió abierta, atendida por alguien más. Alguien joven, heredero de otra historia. Y aunque no lo sabe, la cadena ya lo espera. Porque el ciclo no termina, solo cambia de nombre.